Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y hoy nos vamos hasta Madrid para descubrir la historia del mejor piloto de Alfa Romeo que hubo en nuestro país. Luis Villamil es uno de los mejores pilotos de circuitos que hemos visto a lo largo de los últimos años en España y hoy vamos a conocer la parte 1 de su reportaje. Si me hubieran preguntado de niño qué me gustaba ser de mayor, hubiera dicho piloto, pero siempre creí que era una cosa irrealizable. En mi casa no teníamos un potencial económico para semejante cosa. Al principio ni siquiera teníamos coche en aquellos años, ¿no? Yo me acuerdo que de niño tenía las rodillas con callos de andar agateando, jugando con coches por casa, que los arrastraba y demás, ¿no? Tuve un coche de pedales, andaba en bicicleta desde muy joven, etcétera. O sea, siempre estaba conducido a eso. Ya cuando estaba, digamos, ya en época de estudios, ya estamos hablando de 17 años, tal, yo dije, bueno, como no voy a poder ser piloto y demás, voy a estudiar ingeniería industrial, y de esa manera pues me podré meter en el mundo del automóvil, ¿no? Que he tenido una suerte enorme, que es que en el verano de 1976 salió una persona en televisión, Guillermo Ruiz se llamaba, que era de la Delegación de la Juventud entonces, un organismo que había entonces, estatal, y diciendo que se organizaban en el Jarama un curso de conducción de 15 días, y demás, una especie de Operación Triunfo que se llamó Operación Arcoiris y que había que apuntarse en una determinada dirección, concretamente Ortega Set número 55, que estaba a menos de 100 metros de mi casa. Nada más oírlo, eso era en el telediario, yo nada más oír semejante cosa que no había sucedido nunca, era una cosa increíble, porque decían que querían descubrir nuevos valores y tal. Y yo salí tan deprisa de mi casa para apuntarme que cuando llegué a 100 metros de mi casa iban zapatillas. Y llegué allí, claro, no había nadie, era la hora de comer a las 3:30 y tuve que volver luego a las 5, que era cuando abrían, ya esta vez vestido con zapatos, y me apunté a eso. Fue en el julio-agosto de 1976, fue en el Jarama, estuvimos 15 días, primero hubo una selección a unos 300, hubo una criba, nos quedamos 50 y los 50 personas que nos quedamos rodamos durante 15 días en el Jarama por las mañanas y por las tardes nos daban clase, algo que no ha vuelto a suceder, pero era una cosa de una intensidad bárbara, ¿no? Porque nos enseñaban a salidas, a trazado, a rebufos, de todo. O sea, durante 15 días rodando por las mañanas pues aprendes una barbaridad y por la tarde clases, una hora de reglamentos, de neumáticos, de suspensiones, de montones de cosas. Y bueno, eso acababa en un sábado entrenamientos y en un domingo la carrera. Un 31 de julio se pone a llover en el Jarama para hacer los entrenos oficiales nada menos. Pensaron, aquí destrozamos todos los coches con 50 personas tratando de ganar esto. Entonces nos dieron una consigna que era que el que hiciera un trompo, podías dar 2 vueltas cronometradas como máximo, salías, 2 vueltas cronometradas y entrabas. Si en algún momento hacías un trompo 3 salías de la pista, aunque hubieras hecho el mejor tiempo la otra vuelta, ya no te contaba, quedabas eliminado. O sea que era una espada de Damocles severa. Yo tuve la suerte de hacer el mejor tiempo. El domingo hacía un sol espectacular, gané la carrera y bueno, me hice conocido porque como nunca había sucedido una cosa de este tipo, es un poco como la Operación Triunfo, pues todos nos acordamos de Rosa, de David Bisbal, etcétera, etcétera. Yo de la segunda, perdón, pero no me acuerdo de nadie, pero de la primera yo creo que nos acordamos todos. Entonces a veces bromeo diciendo que soy como David Bisbal sin rizos, ¿no? Porque salí en El Nodo, que entonces era un noticiero que se ponía antes de las películas, y bueno, el asturiano Luis Villamil ha ganado la Operación Arcoiris y tal. Bueno, entonces salí en todas las revistas y demás, punto. Pero claro, en mi casa mi madre me dejó de dejar el coche familiar, mi padre ya había fallecido, mi madre era maestra, y me dejó de dejar el coche familiar, que era un Seat 850, no fuera a ser que fuera a correr con él. Me quitó la paga además, o sea, tenía pavor que fuera a correr y entonces no quería saber nada de ese tema, o sea que mi situación personal hasta empeoró. Y bueno, seguía estudiando,
Llegó septiembre, octubre, noviembre y al año siguiente yo hubiera querido correr la Copa R8TS, pero no tenía ninguna posibilidad. Y ya había corrido la primera carrera del campeonato y tuve un segundo golpe de suerte, porque el primero fue estar viendo la televisión en ese momento. Si yo en ese momento no estoy viendo la televisión, no me hubiera apuntado y mi vida sería otra. Y entonces venía de clase un día y me encuentro en la puerta de mi casa aparcando al señor Guillermo Ruiz, que había organizado ese tema por cuenta de la Delegación de la Juventud. Hombre, ¿qué corres? ¿Qué no sé qué? ¿Qué tal? Digo, yo no corro nada, porque no tengo cómo correr. No puede ser, porque el que ha ganado esto tiene que correr, hay 7 personas que están corriendo y no sé qué y tal y cual, de las que hicisteis eso y tal. Yo digo, ya, si yo eso es lo que quiero, pero bueno, en resumen, y por haciéndolo corto, me dijo, llama dentro de 3 días a la federación a esta persona, que era el vicepresidente. Bueno, yo pensé que era un brindis al sol, pero era verdad. Llamé a los 3 días, me recibieron, me dieron una ayuda, me compré un coche de quinta mano, de carreras, pero un R8TS de quinta mano, ya que tenía muchas batallas. Y bueno, pues ese año quedé tercero en el campeonato, a pesar de no haber corrido la primera carrera, quedé tercero en el campeonato, hice 2 podiums, vueltas rápidas, una pole, o sea, ya también, digamos, me hice notar y empecé a coger todo tipo de trabajos, camillero en una maternidad, notificaba embargos con lo cual, del ayuntamiento, con lo cual todos los días me mandaban a la mierda unas cuantas veces, por decirlo en términos suaves, y demás, pero para sacar dinero. Los estudios, lógicamente, empezaron a resentirse para escándalo en casa. Y al año siguiente, al quedar tercero, me dieron un motor, era el premio, más los premios que había, que eran abundantes entonces. Y al año siguiente, con ese motor preparado durante el invierno y trabajos varios que cogía y todo lo que podía, gané la última Copa R8TS que hubo en España, que fue en el año 78. El premio era un R5 y acabé ganando también luego la R5 en el año 81, después de una desaventura en el año 80, en donde me había dado un golpe el año anterior, el coche quedó mal y tal, y me arruiné. Y bueno, tuve el golpe también de suerte, pero trabajado. Me salió un mes antes de la primera carrera del año 81, me salió el sponsor del hipermercado, el Jumbo de Madrid, que estuvo conmigo 16 años y al que le tengo que agradecer pues el haber ganado esa copa, porque si no ya no la habría corrido. El Jumbo para mí ha sido absolutamente vital. Al ganar la copa y encadenando un poco la historia, pues Emilio Rodríguez Zapico, un piloto muy notable de la época, que había sido mi monitor en la Operación Arcoiris, quiso montar un equipo para hacer un campeonato de Europa con los Alfa Sprint de Alfa Romeo, que se corría la mayor parte de carreras como antesala de la Fórmula 1. Y entonces cogió a lo que consideraba los dos, decía él, los 2 pilotos más prometedores que él entendía que había en España, ¿no? Que era Luis Pérez Sala y yo, que habíamos ganado las 2 últimas Copas Renault y que a mí me conocía de haberme sido mi monitor en ese tema, ¿no? Y bueno, yo me alegro que el tiempo le diera la razón, porque Luis Pérez Sala llegó a la Fórmula 1 y yo pues en turismos creo que habré hecho un palmarés del que él yo creo que estaría orgulloso y del que le hago partícipe, porque salimos al Alfa Sprint y entonces pues ya fuimos más conocidos, salimos en los deportes del telediario y en todo esto y tal, y las carreras aquellas, los 2 años acabaron en el circuito del Jarama, el campeonato, y la verdad es que fueron un boom, porque hubo una especie de nacionalismo, entonces no, se contaban con los dedos de una mano las personas que salían al extranjero, los pilotos, y entonces pues el que Luis Pérez Sala estuviéramos y yo en ese campeonato con Zapico el primer año, que además nos enseñó los circuitos europeos y la dinámica, o sea que le debemos todo, y el segundo año él se marchó del campeonato, siguió siendo un poco el jefe en la sombra,
y luego pues entró a título digamos particular, no exactamente en nuestro equipo, entró Jesús Pareja y algún piloto más como Schauze, que también estuvo, el padre de Andy Dieter y demás, y bueno, había un cierto boom por este tema. El segundo año Luis Pérez Sala se jugó el campeonato en el Jarama, lo perdió porque se lo cargaron en la salida, y luego yo, que iba primero, y esos, todos los que han vivido eso, yo iba primero en el Jarama, y si ganaba le hubiera dado el título a Luis Pérez Sala, porque el que venía segundo era el que le podía quitar el campeonato. Y a 3 vueltas del final pinché, algo insólito, y entonces Luis Pérez Sala no se coronó campeón de Europa, y bueno, hubo mucho lío porque la gente se lo tomó como una conspiración antinacionalista y demás, y tuvimos Luis y yo que subirnos al podio porque empezaron a tirarles de todos los que estaban en el podio, y bueno, hubo un poco de revuelta popular, pero en cualquier caso el Jarama, yo no he visto nunca una pasión, voy a decir futbolística, como la que he visto en ese día, en ninguna carrera de nada, y todos los que estuvieron allí pues recuerdan eso como un acontecimiento grande. ¿Qué importancia tuvo en tu vida la figura de Luis Pérez Sala, un amigo y un compañero de equipo? Para mí de Luis es que es una persona fantástica, como persona, incluso claramente por encima de su nivel de piloto, que no hace falta que lo presente. Hasta en Fórmula 1, y no llegó más lejos en Fórmula 1 porque estaba en el equipo Minardi, y si estás en el que es en ese momento era el último, el penúltimo, uno de los equipos más flojos, pues es difícil sacar la cabeza, merecía más, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos al Alfa Sprint sabíamos que era muy difícil que alguno de los dos llegara a algún sitio, y entonces, pues por ejemplo, en la ley del automovilismo siempre hay que ganarle al compañero de equipo, ¿no? Entonces, lógicamente él me querría ganar a mí y yo a él, pero hicimos un pacto de caballeros en el sentido de que si llegábamos a un sitio en donde ya no había dinero para seguir nada más que uno, el otro cedía sus sponsors y todo al que pudiera continuar. Esto como es difícil, ¿no? Porque puede llegar a ser un trago, ¿no? Y bueno, pues él en un momento determinado en la Fórmula 3 fue más rápido que yo, lo hizo mejor, y él pasó a la Fórmula 3000 y yo me quedé allí un poco a verlas venir, ¿no? Además habíamos hecho pactos, digamos, de carrera a carrera, de no agresión, si el que hacía el mejor tiempo en entrenamientos, si llegábamos juntos a meta, juntos es si uno llegaba sexto y el otro séptimo, juntos, el que había hecho el mejor tiempo entraba adelante. Una serie de pactos para no perjudicarnos y no luchar entre nosotros, etcétera, etcétera. Y siempre los dos hemos respetado a rajatabla todas estas cosas. Eso dice mucho de él, por supuesto, probablemente también mío, pero ha sido un compañero que luego, además del Alfa Sprint, luego hemos sido compañeros en Alfa Romeo también, bastantes años, como pilotos oficiales. Seguimos haciendo pactos convenientes a la situación y se han respetado siempre escrupulosamente y sin ningún arañazo ni resquemor. Y eso es una cosa, yo de Luis sigue siendo íntimo amigo mío, uno de los mejores amigos que puedo tener, y desde luego me hubiera gustado que hubiera tenido en la Fórmula 1 digamos un ascenso a un equipo que le hubiera dado un coche más competitivo, pero la historia se escribe como se escribe. Estuvo 2 años y no pudo continuar, o no se dieron las circunstancias. No sé, no estoy aquí para contar penalidades, las hemos hecho de todos los colores en el sentido económico de la palabra, ¿no? Yo empecé yendo a las carreras con una tienda de campaña, la ponía en medio del prado donde hubiera algo de tierra y me llevaba latas de conserva. Luego salimos al Alfa Sprint, hemos hecho la Fórmula 3, el Alfa Sprint, todo, viajando en coche por toda Europa, porque con digamos, la gasolina y demás de un coche era un billete de avión. Entonces, pues había que salir más pronto, tal, pero había que ir a Suecia en coche, que está aquí al lado, por ejemplo, por decir un sitio, ¿no?
O sea que hemos sacrificado mucho cuando vivimos en Italia en un apartamento porque era más barato. Comíamos lo que podíamos cocinándonos nosotros porque no teníamos dinero para andar saliendo a restaurantes ni nada que se le parezca, ¿no? Y corrías en un equipo de Fórmula 3 patrocinado por Kansas que la gente creía que ganábamos dinero. No ganábamos nada, es más, nos faltó presupuesto y tuvimos dificultades grandes para hacer según qué cosas, para comprar ruedas a veces, etcétera, etcétera. Ya comentaste un poco lo que pasó en el año 1984, que surge un proyecto interesante por Europa con los Fórmula 3. Cuando nosotros habíamos corrido la Alfa Sprint y estábamos en un momento de popularidad realmente muy grande, porque claro, en este momento, como muchas carreras eran antes a la de la Fórmula 1 y la última fue en España y encima pasó este acontecimiento, pues hasta los telediarios, que entonces solamente había la 1 y la 2, o sea que todo el mundo veía esas cadenas y si salías, pues te veía toda España, ¿no? Entonces, pues nos hicimos conocidos en ese momento. Claro, ¿qué hacíamos a continuación después del Alfa Sprint? Porque dejó de haber el Alfa Sprint, por la Alfa Sprint había un nivel altísimo, había más de 70 coches, carreras de clasificación, etcétera, etcétera. Ya había salido un piloto como Gerhard Berger de allí que llegó a la Fórmula 1, etcétera, ¿no? Entonces nos planteamos una locura, que era decir, bueno, pues vamos a intentar hacer la Fórmula 3, pues claro, la Fórmula 3 era un dineral, o sea, pero un dineral inasumible para muchas empresas españolas, habría muy pocas que pudieran abordar un programa de 2 pilotos en un campeonato de Europa de Fórmula 3, que era lo que queríamos hacer, porque para ir a la Fórmula 1 se pasaba o por el inglés de Fórmula 3 o por el europeo de Fórmula 3, sobre todo por el inglés, porque la mayoría de equipos eran ingleses y entonces es donde más conocido te hacías para entrar en ese ámbito. Pero allí nosotros consideramos que los ingleses nos iban a dar sopas con ondas en sus circuitos muy particulares, con una climatología con mucha lluvia generalmente, etcétera, y entonces decidimos ir al europeo, que era fortísimo también, donde por ejemplo ese año ganó Iván Capelli y otros muchos salieron, estaba Gerhard Berger también y otros muchos, Johnny Dumfries, gente que llegó a la Fórmula 1, Adrián Campos, Luis Pérez Sala, estoy hablando todo gente que luego llegó a la Fórmula 1, ¿no? En ese europeo en el que estábamos, en el europeo había un nivelazo, pero por lo menos se corría en todos los países, incluido una carrera en España que cerraba el campeonato. El problema es que el presupuesto eran 60 millones de pesetas de entonces, 30 por coche. Claro, eso dices tú, ay mamá, entonces le pedimos a la federación que nos facilitara los contactos con una serie de empresas de primer nivel en España. Una era Camsa, nosotros teníamos algo de publicidad de tabacalera, entonces no había monopolio de petróleo y monopolio de tabaco en España, y la federación hizo la tarea de conseguirnos una entrevista con empresas, porque claro, oiga, que soy Luis Pérez Sala y Luis Villamil, que queremos ir a ver a los jefes, porque claro, esto no lo decide una cosa así. Bueno, tuvimos una serie de entrevistas, las cosas iban mal, digamos, porque nos decían que no, lógicamente, porque la cantidad, y luego pues, como anécdota, Luis Pérez Sala, me acuerdo que era un miércoles y dice, yo ya estaba en Madrid, yo me voy a Barcelona, vivo allí, esto no va a salir nada, y me voy y se acabó porque esto no vamos a ningún sitio y tal, un miércoles. Y el jueves nos llaman de Camsa y nos dicen que nos reciben el viernes. Claro, a ver, y yo llamo a Luis, a Barcelona, que ya estaba en Barcelona, y le digo, vente inmediatamente que nos reciben mañana en Camsa. Creí que le estaba tomando el pelo, dice, tú me estás llamando para que vuelva y no sé qué y tal, que no, que nos reciben mañana. Nos recibió el vicepresidente de Camsa entonces y tuvimos una entrevista, fuimos Luis y yo, y entonces nos patrocinaron y el proyecto era llevar a un piloto español a la Fórmula 1, nos dieron una cantidad del orden de la mitad de del presupuesto, apoyaron alguna gestión, por ejemplo con el Banco Exterior de España y demás. Nosotros teníamos a Luis Pérez algo de apoyo del RAC, yo tenía algo de apoyo del Jumbo, que seguía fiel conmigo, que ya digo que se lo agradezco infinito, y demás.
Y bueno, pues no cubrimos el presupuesto totalmente, por eso teníamos que ir muy justos en muchas cosas, pero conseguimos hacer una temporada bastante decente, Luis mejor que la mía y demás, y el problema fue que al año, claro, yo no había ni corrido ni en kart siquiera, ni en fórmula, ni nada. Entonces, pasar del turismo a un Fórmula 3 con efecto suelo que teníamos entonces y a un europeo con un nivel en donde todos venían de llevar varios años en su país haciendo fórmulas, fue un shock. O sea, es que era una locura de esas que salió razonablemente bien. Y bueno, pues volvimos al año siguiente a hacer el campeonato italiano de Fórmula 3 porque suprimieron el campeonato europeo. Y entonces decidimos hacer el campeonato italiano por el mismo motivo, no nos íbamos a ir al inglés. Y bueno, ahí tuvimos el problema que los chasis RAL, que eran los que nosotros llevábamos, que habían dominado hasta entonces, pues ese año en el italiano había 6 Dallaras en la parrilla y Dallara empezó a dominar de ese momento, que lo sigue haciendo hasta ahora con la Fórmula 3. Sus chasis eran no batibles, digamos, desde entonces, y entonces pues 5 de esos Dallaras estaban bien conducidos, otro no tanto, y entonces puntuaban los 6 primeros, y si conseguías hacer sexto detrás de los Dallara estabas hecho un campeón. Pues pese a eso, Luis Pérez Sala consiguió ganar una carrera en Varano. Hizo un campeonato muy bueno respecto al coche que teníamos, el equipo era desde luego muy bueno, pero teníamos un chasis que no era como otros muchos, porque había, ya digo, solamente 6 Dallaras. Él se fue con Camps a hacer la Fórmula 3000 y yo me quedé un poco a verlas venir, porque entonces, bueno, me planteé una temporada de volver al turismo, en donde tenía un cierto palmarés y era conocido en bastantes ámbitos y demás, y hice un año de transición con un Alfa 75 al principio en el Europeo de Turismos. El coche no iba bien al principio, entonces el equipo abandonó, pero ahí hice una cosa que fue, como Alfa Romeo me había ayudado a hacer ese campeonato europeo, pues entonces, y el equipo se había retirado, yo invertí dinero en alquilar un coche en Italia, que era un Alfa 33 que había ganado el campeonato italiano hasta 1.600 centímetros cúbicos. Y en España en ese momento ganaban los Golf GTI hasta 1.600, había un campeonato hasta 1.600, estaba el R11 de Jaime Sornosa, de Correcaminos, el R11 Turbo y demás. Entonces yo me traje el Alfa 33 a la última carrera en el Jarama. Gané esa carrera y claro, hubo una expectativa de caray, gana un coche que no eran los Golf y el R11 y tal, y entonces Alfa Romeo me dijo, ¿tú crees que podríamos ganar el campeonato al año siguiente? Y yo dije, pues hombre, he venido con un coche, lo he alquilado, he ganado esa carrera, y me dijeron, pues monta un equipo de 2 coches. Pero Alfa tardó, por estas cosas de las grandes empresas, muchos meses en poner la firma en el contrato. Y cuando puso la firma en el contrato, Aldo Bigazzi, que era el que había preparado el 33, me dice, he firmado con BMW como oficial con un BMW M3 para hacer el primer mundial de turismos que hubo. Y no te hago el 33. Alarma total, claro. Por primera vez voy a tener un contrato de piloto profesional en Alfa Romeo, pero sin coche, un jinete sin caballo, ¿no? Entonces le rogué tanto que me puso una condición muy particular. Me dijo, si vienes a trabajar de mecánico a mi taller y vas haciendo el coche, yo te ayudo, lo hacemos, tal, no sé qué, vives en mi casa, que vivía en el piso de arriba y abajo estaba el taller. Total, que me tiré 3 meses en Italia trabajando. Claro, como fue tan tarde, solo llegamos a la mitad del campeonato. Gané una carrera, en otra me sacaron de la pista en Jerez, otra se suspendió en Calafat porque se inundó el circuito. Y bueno, al año siguiente gané el campeonato con ese coche, con el Alfa 33, que habían admitido para entonces los M3 y los Sierra Cosworth y demás, en preparación de Grupo N, entonces muy potentes pero menos estable, el Alfa 33 muy poco potente,
como todos los grupos A, pero muy poco potente, pero muy estable, con buenos frenos y demás, y conseguí ganar ese campeonato. Y entonces, pues eso me cambió completamente el registro, porque a partir de ahí fui durante muchos años piloto oficial de Alfa Romeo en el Campeonato de España, hasta el 95 continuadamente, y ganando otros 2 campeonatos más, y luego pues en el europeo he ganado el italiano. O sea, con Alfa Romeo luego he tenido un palmarés gigantesco. ¿Cómo era la Jolly Club España, liderada por Manolo Ortiz Tallo y Juan Petisco? En el año 88, además de ganar el Campeonato de España de Turismos con el Alfa 33, Alfa Romeo me contrata como responsable de prensa de la marca. Entonces, además de piloto, paso a ser responsable de prensa y, lógicamente, llevo toda la competición. Sería, comillas, jefe de competición. Yo me lo guisaba y yo me lo comía, dicho así un poco todo. Como en Alfa Romeo me dijeron, en ese año 88 me dijeron, bueno, corres un año, me dijo el presidente, corres un año y lo compatibilizas con la jefatura de prensa y a final de año lo dejas y ya te dedicas solo a la jefatura de prensa. Hete aquí que gané el campeonato. Entonces se montó un boom gigantesco, los concesionarios haciéndome homenajes y cosas por el estilo, y entonces el presidente me dijo, bueno, veo que han ido las cosas muy bien, puede usted seguir corriendo. Evidentemente yo no desaproveché la ocasión, claro, seguí corriendo, ¿no? Entonces ese año 88 Alfa Italia había, digamos, subcontratado, había preparado un Alfa 75 en ese reglamento de Grupo N donde corrían los Sierra Cosworth y los M3, por ejemplo, ¿no? Y se lo había dado a gestionar a el Jolly Club España con Manolo, al que yo ya conocía, y con Juan Petisco, los dos sobradamente conocidos en el ámbito automovilístico español, porque son 2 personajes muy relevantes. Y entonces corríamos con el 33. De hecho, el jefe de competición era Fiorio, entonces, que era el dios del grupo Fiat en términos de competición. Y yo me acuerdo que le llamé y le dije, oiga, yo creo que el Alfa 33 va a ser más competitivo que el Alfa 75 que ustedes preparan, ¿no? Entonces Fiorio debió pensar, este español que me llama, bueno, me cogió la llamada no porque fuera el piloto, sino porque era el responsable de comunicación, ¿no? Y entonces debió pensar, este es un iluminado de primera categoría, vamos, que no, un piloto de Fórmula 1 con un Alfa 75 preparado aquí en Alfa y me va a ganar con un Alfa 33. Bueno, llegó la primera carrera y la gané con el Alfa 33. Entonces, claro, eso da mucho crédito, yo creo que Fiorio debe decir, Pero el coche lo gestionaba el Jolly Club. Venía un ingeniero, Franco Antoniacci, todavía me acuerdo, de Alfa Corse con el coche, pero estaba Luigi Marchesi, que era el responsable del coche, y luego Manolo Ortiz Tallo, Juan Petisco y demás, y venían con el Alfa 75. Y efectivamente los 33 eran más competitivos, ¿no? El coche fue ganando competitividad, pero claro, un piloto de Fórmula 1 en un Alfa 75, le ganabas el 33, parecía... Estabas haciendo de menos al coche también, por otra parte, ¿no? La cosa era un poco compleja, ¿no? Entonces, bueno, pues en un momento determinado había 2 carreras en el Jarama. El Alfa 33 en el Jarama estimaba yo que no iba a ser competitivo porque había que alargar el desarrollo, ¿no? Y entonces, claro, la ventaja que teníamos en otros circuitos, pues no la íbamos a tener en el Jarama. Entonces, esas 2 carreras Luis Pérez Sala tenía Fórmula 1, hete aquí. Y se me ocurre llamar a Fiorio a decirle que traiga el Alfa 75 para mí. Claro, Fiorio ya no entendía nada, porque dice, pero si usted corre con el 33 y gana, ahora me dice usted que hay estas carreras... Bueno, entonces, como las cosas van bien, tienes esa credibilidad. Entonces, yo corrí las 2 carreras del Jarama de ese año, y con Manolo, y con Petisco, con Luigi Marchesi, con Antoniacci de ingeniero, con el Alfa 75, que hice cuarto en una y no sé si quinto en otra o una cosa así, pero cogí más puntos de los que habría cogido con el Alfa 33, año que digo que gané el campeonato. Entonces, mi relación con ellos siempre ha sido buena, claro, yo, muy buena, primero porque son buenos profesionales, buena gente y tal, pero claro, yo también mandaba mucho, quiero decir, yo
si llamaba al jefe directo de allí, que estaba incluso por encima del Jolly Club, pues de hecho en una de las ocasiones no tenían el 75 preparado para traerlo porque creían que era en Jarama, y yo descolgué el teléfono, llamé a Fiorio y estaba aquí el coche como un reloj cuando tenía que estar. No sé si trabajaron por la noche en Italia o lo que hiciera falta, pero si llama el jefe, el jefísimo diciendo eso, pues el coche está, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, sí. Luego seguimos, porque al año siguiente corrimos con unos coches que eran primero rojos, perdón, al año siguiente corrimos y quedamos segundo y tercero en el campeonato, Luis segundo y yo tercero, ganó Sansian Barrena con un Sierra Cosworth. Tuvimos algunos problemas ahí yo hubo 3 carreras que no las acabé, pinché en Jerez, en fin, una serie de cosas, y hicimos segundo y tercero, y al año siguiente ganó el campeonato Luis. El año 91 ganó el campeonato Luis, y todo eso con el Jolly Club. Bueno, éramos 2 pilotos, nos llevábamos bien y demás, y todos los problemas eran fáciles de resolver. El Jolly Club hizo un buen trabajo de gestión de los coches, etcétera. Entonces, nada, yo lo recuerdo como unos buenos años de un campeonato que además iba creciendo enormemente. Entraron más marcas, Ford de manera oficial, Renault con los R21, o sea, la cosa crecía, fueron años de crecimiento del Campeonato de España, las carreras empezaron a retransmitirse por televisión, entonces empezó a haber el boom del Campeonato de España de Turismo, del CET, empezó a haber ese boom, ¿no? Entonces la relación era buena, con buenos resultados, etcétera, etcétera. Tú eres asturiano, el norte, donde los rallies son los reyes. ¿Cómo al final te decidiste por los circuitos? Queriendo correr siempre me han llamado más la atención los circuitos, siempre. No quito ningún mérito a los rallies, es más, me parece impresionante que te fíes de una persona que te va diciendo al lado cosas. Yo probé un día con un amigo, con Vivi García, un amigo íntimo mío, y hicimos un tramo y me di cuenta que no le hice caso en todo lo que iba diciendo, y dije, esto no es para mí, aparte que no me gusta nada que haya un barranco y esas cosas, o árboles muy gordos y tal. A mí me gustaba el circuito, primero porque es digamos, donde vas como si dijéramos en el límite absoluto, y luego la pelea, o sea, una carrera en la que incluso a lo mejor la ganas, pero vas delante y tal, me parece poco emocionante. A mí siempre me ha gustado los pelotones y tal, la lucha, el voy a querer adelantar al de delante y a ver que no me adelanten los de detrás. Ese nivel de concentración siempre me ha parecido lo más bonito. Siempre me han gustado mucho los circuitos, siempre lo he tenido clarísimo, nunca he tenido la duda. He ido a ver muchos rallies, admiro a los pilotos de rallies, pero son cosas para mí distintas y poco compatibles. Es raro el piloto que ha ido bien en las dos cosas y bueno, en España tenemos alguno, Cañellas por ejemplo era fantástico en su momento, pero últimamente, por ejemplo, estos años podemos ver a Loeb, que ha sido impresionante en los rallies, se metió en el Mundial de Turismos con Citroën, el mejor equipo en ese momento, y los 2 compañeros de equipo muy buenos y en la élite de los turismos, pues normalmente le ganaban, ¿no? Por cierto, Carlos Sainz era muy bueno en las 2 cosas, pero se decidió por los rallies.